Lucas capítulo 24, y dice el 13: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían encontrado. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Número 30 dice: y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos daban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vamos a hablar sobre este texto de el camino a Emaús, y estamos en el momento donde ya transcurrieron los hechos, donde Jesús ya había sido detenido, fue crucificado, fue llevado a la cruz y había sido sepultado. Y estaba en ese momento, imagínese usted el ambiente que se percibía en Jerusalén. Yo me imagino que había cierta tristeza, ¿verdad? Porque Jesús había causado una revolución en la gente de ese tiempo. Si bien había una efervescencia política y social en ese momento en Jerusalén, ¿verdad? Recordemos que Israel o Jerusalén estaba bajo el dominio de los romanos. Ellos lo tenían controlado a ese pueblo, y en esos precisos momentos estaba arribando Jesús en ese tiempo. Entonces había una efervescencia política, social, ¿verdad? No era así como todo tranquilidad y todo paz. Había muchas situaciones muy difíciles en todo sentido.
Y imagínense cuando Jesús comienza a predicar y hablar la palabra de Dios y empieza a causar una revolución, ¿verdad? Pero en este momento, en el momento que estamos leyendo este pasaje, ya la situación había cambiado. Ya Jesús había muerto, había sido crucificado y había sido sepultado. Y yo creo que en el ánimo de muchos había cierta tristeza, ¿verdad? Y esa más o menos era la situación que se vivía en ese momento. El versículo 17 dice, ahí si me ayuda con su vista, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminabais, y por qué estáis tristes? Fíjese, Jesús les preguntó algo. Hay dos cosas que les pregunta Jesús. Una, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Y la otra es, ¿por qué están tristes? Jesús no les preguntó qué pláticas tenían, no porque Jesús no pudiera saber, claro que Jesús sabía, porque Jesús sabía que iban platicando. Jesús se acercó, porque recordemos que Jesús, una de sus virtudes es que Él es omnisciente, o sea, Él todo lo sabe, no hay nada que sea oculto. Inclusive lo que tú y yo estamos pensando en este momento, Dios sabe que estamos pensando en este momento. Entonces Jesús nos acercó y como que quiso escuchar y como que quería saber qué es lo que hablaban, sino Él ya sabía, pero quería que ellos se dieran cuenta de lo que estaban hablando entre ellos. Por eso les pregunta, ¿cuáles son estas pláticas que tienen entre ustedes? Y yo creo que iba más allá Jesús, no solamente de lo que decían, del tema que estaban hablando, sino cómo lo decían, cuál era su sentir de su corazón. Y la otra cosa que les preguntó, que por qué estaban tristes, ¿verdad? ¿Estoy bien? Dice que por qué estáis tristes. Dice en el versículo 17, ¿verdad? Aquí estoy, 24:17. Dice, ¿y por qué estáis tristes? Mire, esta conversación que ellos mantenían, había, aparte de lo que ellos iban comentando, había frustración, había tristeza, tal vez había enojo, había muchos sentimientos en ellos. Y eso que tú tienes en tu corazón, eso lo emanas. Lo que hay en el corazón, dice una cita en la Biblia que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que estaban hablando estos dos, estaban hablando cosas que había aquí en su corazón. Había frustración, había enojo, había tristeza, ¿verdad? Su estado de ánimo era de tristeza. Y además, ¿cuántas veces hemos tenido un evento en nuestras vidas que después nos deja como un sentido de queja, ¿no? Nos deja un sentido de frustración, de desaliento, y comenzamos a hablar y comenzamos a hablar, y muchas de las veces hablamos lo que no debemos hablar, porque hablamos a veces con murmuración, con crítica, con duda, con queja. Y dice Proverbios, fíjese, quiero que me ayude a buscar Proverbios. Pongan un dedito ahí en Lucas 24, porque vamos a regresar, pero ayúdenme a buscar Proverbios, porque quiero que veamos algo que nos va a sorprender, que le va a sorprender de lo que la palabra de Dios nos enseña. Capítulo 18, versículo 21. Entonces en este momento iban estos dos camino a Emaús, tristes, comentando entre sí, hablando entre sí. 18, 21. ¿Ya lo tenemos? Dice este versículo: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Fíjese, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Nuestra lengua, nuestra boca tiene poder de dar vida o poder de dar muerte. Entonces, cuando nos encontramos en un evento donde nos encontramos frustrados, tristes, enojados, seguramente vamos comentando cosas, y más que lo que decimos es con qué intención lo decimos.
Y eso dice la Biblia que tiene poder de vida o poder de muerte. Seguramente si ellos estaban en un momento de tristeza, lo que iban diciendo estaban hablando cosas que iban como sumiendo más el ánimo de sus corazones. Seguramente lo que iban diciendo iba de más a menos, trayendo sus vidas, no solo en lo natural, sino también en lo espiritual. Jesús, sabiendo eso, les pregunta para que ellos se den cuenta de lo que estaba sucediendo, de lo que estaban diciendo. Hay otra cita que está ahí mismo en Proverbios, camino un poquito atrás. Es en Proverbios capítulo 13, verso 3. Fíjense lo que dice 3:13, ya lo tenemos todos, ¿verdad? Dice: el que guarda su boca, guarda su alma. El que guarda su boca, guarda su alma. Fíjese, mire, nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios y somos tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. A ver, todos digan: espíritu, alma y cuerpo. En el alma residen las emociones, el intelecto, el razonamiento. Dice: más el que mucho abre sus labios tendrá ¿qué? Calamidad. A veces hablamos más de la cuenta y eso trae a nuestra vida calamidad. Y en la calamidad vienen muchas cosas. Viene que nuestras emociones estén fluctuantes, que estemos pensando incorrectamente o inadecuadamente, y a veces estamos pensando las cosas que Dios no quiere que estemos pensando. Por eso Jesús, sabiendo todo esto, se acercó y dice que caminaba con ellos, pero estaban sus ojos como velados, restringidos, reducidos a una visión que no podían conocer quién era el que iba con ellos, con Jesús, con ellos mismos, que era Jesús. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y entonces responde uno de ellos, que se llamaba Cleofas, estoy leyendo ya el 18, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le sigue explicando, ¿verdad? Cleofas. O sea, Jesús escucha lo que Cleofas le dice y todavía Jesús pregunta: ¿qué cosas? ¿Verdad? ¿Qué cosas? Y le dice el 19: y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Verdad? Y luego el 20 dice: y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Miren, ellos estaban esperando en lo natural, en lo físico, que algo aconteciera, porque como les dije hace un momento, lo que estaba aconteciendo es que el pueblo de Jerusalén la nación de Jerusalén estaba bajo la opresión y el dominio de Roma. Ellos dominaban, el ejército romano estaba ahí, y entonces lo que ellos estaban esperando era libertad. Estaban esperando un libertador, ¿verdad? Uno que viniera y casi como que los fulminara a todos los que estaban ahí, los romanos, y ellos fueran libres. Eso era lo que estaba esperando. Ellos pensaban que el Mesías, el que había de venir, era como un tipo Rambo, a lo mejor, ¿verdad? Que trajera su bazooka, su metralleta y comenzara a aniquilarlos a todos, ¿verdad? Sí, ya llegó Jesús, ¿verdad? Pero Jesús venía a algo más profundo. Sí venía a dar libertad, pero una libertad en el espíritu, que es lo más importante. Pero muchos de ellos todavía no lo entendían y lo miraban así, porque faltaba una revelación de lo que Dios quería hacer en ese tiempo. Y entonces ellos estaban platicando con Jesús sin saber que Él era Jesús el que andaba con ellos. Dicen: es que teníamos la esperanza de que Él, Jesús de Nazareno, nos redimiera a Israel de la opresión de los romanos. Pero dice ahí mismo en el versículo 21, dice: y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día. O sea, como diciendo, ya murió, ya no está, ya nuestra esperanza pues se fue con que Él ya no está con nosotros, y ya es el tercer día.
de esto. Entonces, como que le estaban diciendo a Jesús: por eso estamos tristes. La esperanza y la razón por la que podíamos tener cierto gozo y cierta alegría se ha esfumado, se ha diluido, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando. Y de alguna manera también esperaban que sucediera de una manera o una forma. O sea, era como que ellos esperaban que fuera de una manera o de una forma, que se manifestara Jesús de una manera y que fuera en un tiempo. Es decir, dicen: ya es el tercer día. Ellos esperaban que fuera que antes de que partiera Jesús hubiera hecho muchas cosas antes, en lo natural para ellos. ¿Cuánta revelación necesitaban estos discípulos? ¿Cuánta revelación? Porque ciertamente Jesús vino como el Mesías, como el ungido de Dios, para dar libertad a los cautivos, para dar apertura de la cárcel a los que estaban bajo opresión del enemigo, a una libertad mayor, a una libertad que no es en lo natural nada más, sino es en lo espiritual. Porque todo lo que vemos en lo natural es un reflejo de lo espiritual. Lo que tú y yo vemos en lo natural es un reflejo de cómo está la situación espiritual. Y por eso Jesús atiende el corazón. Jesús está interesado en tu corazón. Jesús está interesado en las cosas que están pasando en tu corazón. Date cuenta que cuando Jesús caminaba con aquellos dos a camino de Emaús, estaba pensando en su corazón, en las cosas que hablaban. Estaba preocupado Jesús, interesado, porque las cosas que iban diciendo solamente estaban llevándolos a derrota. Iban caminando tristes, derrotados, desilusionados, desesperanzados. Ya no había una esperanza para ellos, porque ellos mismos no estaban viendo lo que Dios estaba tratando de mostrarles. ¿Y sabe qué pasa? Que esa revelación que ellos necesitaban, también aún la necesitamos nosotros en este tiempo. La necesitamos como iglesia de Jesucristo, no solamente como iglesia local, sino como iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Necesitamos esa revelación. ¿Sabe por qué? Porque en muchas ocasiones nos encontramos como estos dos, ante una situación que perdemos algo, ante una situación que las cosas no están saliendo como uno quiere. Porque saben que a veces se precipita uno quiere ayudarle a Dios. Acuérdense lo que le pasó, ¿verdad? A Abraham y Sara, ¿verdad? Dios le había prometido a Abraham el hijo de la promesa, Isaac, y se adelantaron. Y Sara se le fue muy creativa y le dijo: mira, pues ¿por qué no te metes con mi sierva Agar? Y tuvieron un hijo que es Ismael. Y de ahí es todo el conflicto que tienen ahora los de Israel con los árabes, ¿verdad? Con los de Palestina. Ese es el pleito continuo que tienen de hace muchos años. ¿Por qué? Porque Abraham y Sarita se adelantaron, ¿verdad? No esperaron el tiempo. Dijeron: no, le vamos a echar una mano al Señor, ¿no? Además, yo creo que dijo Abraham: además yo pues estoy bien parecido, ¿no? Estoy joven, ¿no? Apuesto, entonces pues esto va a estar fácil. Versículo 22, 23 y 24 de ese mismo pasaje. Dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Fíjense, todavía está relatando Cleofas, y Jesús le preguntó, la pregunta inicial fue: ¿por qué están tristes? Y ya le dijo, ¿no? Es que esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel, y ya es el tercer día. Y además, dice, además unas mujeres de entre nosotros fueron al sepulcro y vieron que Jesús ya no estaba, y hubo unos ángeles que se manifestaron, y los ángeles les dijeron que él vive, Jesús vive. Y entonces todavía algunos de los de nosotros también fueron al sepulcro, como habían dicho las mujeres, y comprobaron que Jesús efectivamente ya no está en la tumba. Entonces, cuando yo estoy leyendo este pasaje, dije: bueno, pues ¿qué querían los de Emaús, estos dos que iban hacia camino de Emaús? Fíjense, dice: ¿cuántas veces hemos escuchado? Dice, ¿cuántas veces notamos que ellos mismos comentan aunque? Ahí fíjese en el 22, ¿sí? ¿Qué dice?
aunque, ¿verdad? Están considerando, aunque también, ¿no? Es decir, que ya habían escuchado a unas mujeres de entre ellos, como habían tenido una prueba y una evidencia de que el cuerpo ya no estaba, además de que ellas hablaron de una visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, pues no lo creyeron, no creyeron la palabra de las mujeres. Dudaron, porque si no hubieran dudado no hubieran ido camino a Emaús, se hubieran quedado en Jerusalén, ¿no es cierto? Pero ¿qué fue lo que hicieron? Aunque las mujeres fueron y dijeron, nosotros fuimos al sepulcro y vimos que la piedra está removida y que Jesús ya no estaba ahí, y unos ángeles nos dijeron, Él vive, lo cual quiere decir que Él ha resucitado, Él no está muerto. Y aun cuando ellos lo escucharon, pues dudaron y dijeron, no, vámonos a Emaús. Ya iban a Emaús. No, mano, yo creo que no, esto no era así como decían. Y iban comentando entre ellos, dudando de estas situaciones que se daban. Pero dice ahí, dice que no eran mujeres extrañas, ¿verdad? No era una mujer que iba pasando ahí, que se encontraron, ¿verdad? Sino dice en el versículo 22, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre ¿qué? Nosotros. O sea, era del mismo grupo que seguía a Jesús. Eran de los discípulos de Jesús, que donde iba Jesús, ahí estaban ellos. O sea, las identificaron. Mira, no sé cómo se llamaban las mujeres. Bueno, sí dice la palabra, pero ahorita no me acuerdo. Pero las identificaban, sabían quiénes eran las que habían ido al sepulcro a mirar que Jesús ya no estaban en ese momento, ¿verdad? Dice, de entre nosotros. Dice la palabra que de Dios que fueron unas de entre ellos, es decir, que era gente que se movía con ellos, eran conocidas. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros como iglesia que hemos escuchado evidencias, testimonios de cómo Dios hace proezas y milagros, de cómo se ha manifestado poderosamente en la vida de las personas, de cómo se ha mostrado en una manera especial, sobrenatural, milagrosa, para que nuestra fe crezca? Y aún así, de gente que está cerca de nosotros o que pertenecen a la comunidad, a la iglesia de Jesucristo, escuchamos de testimonios preciosos, ¿verdad? Y aún así dudamos y somos incrédulos. Estamos en ocasiones como estos dos que iban camino de Emaús. Lo vemos, es más, se acercan y nos dicen, mira, Dios me hizo este milagro, Dios hizo esta proeza. Y aún así dudamos, no creemos la palabra. Bueno, a lo mejor fue una casualidad, ¿verdad? Queremos razonar las cosas que Dios está haciendo en la vida de nosotros, y no es así. Tenemos que creer esa palabra, tenemos que creer lo que Dios está haciendo. Versículo 25. Entonces Él les dijo, fíjense lo que les dice Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos de corazón. Y lo dice con unos signos de admiración. Insensatos y tardos de corazón. Insensatos. Yo creo que en ese momento estos, si iban medios dormidos, se despertaron, ¿me entiendes? Ay, ¿quién dijo eso? Y yo investigué qué significa la palabra insensato. Fíjese, viene de la raíz que se llama aoía. A ver, todos digan aoía. Me sonaba así como que aoía. No es un cuento así para hacer deletrear, ¿eh? Dice, eso significa que es sin entendimiento, carencia de conocimiento. Eso significa aoía, insensatos, sin entendimiento, carentes de conocimiento. Entonces yo le dije, a ver, Señor, ellos andaban donde tú andabas predicando, te habían escuchado. ¿Qué pasó? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué cuando ya no te vieron caminaron hacia Emaús? Porque no basta con estar en un lugar para escuchar solamente la palabra de Dios. No solo basta con eso, no es suficiente. Necesita uno estar con todos sus sentidos, poner toda tu atención,
Tu espíritu tiene que estar enfocado en las cosas que Dios está hablando. Dice, sin entendimiento y sin conocimiento. Quiere decir que yo creo que esos dos que iban a camino de Emaús eran unos calientabancas. Era eso. Pues ahí para que me vea ahí que estoy yendo. Y calentaban su lugar nada más. No hacían otra cosa. Por eso eran insensatos. Por eso bien les dijo Jesús, insensatos. Hay otra raíz que también la palabra insensatos se escribe apaideutos. Apaideutos. A-P-A-I-D-E-U-T-O-S. Apaideutos, que significa no instruido, no enseñado, torpe. No instruido, no enseñado, torpe. ¿Cuánta enseñanza necesitamos de la palabra de Dios? No es suficiente con lo que escuchamos el domingo cada semana, hermanos. No es suficiente. No es suficiente. O sea, yo no sé cómo en la semana usted le hace, pero no es suficiente. Hay veces que estamos más interesados en escuchar otras cosas todos los días. Tal vez las noticias, tal vez un programa de televisión, tal vez un programa de radio, tal vez una revista. No me puedo perder este programa, no me puedo perder aquello. Estamos más empeñados en que eso no pase por alto que ser enseñados e instruidos en esta palabra. Y estos dos que iban camino de Emaús, les faltaba ser enseñados y ser instruidos. Por eso cada vez le digo y le insisto, asista a los grupos en la semana. No importa cuál de los grupos se acerque, pero acérquese. Y ¿sabe qué? No solamente es suficiente con que ustedes se acerquen a un grupo familiar, un grupo de jóvenes, un grupo de mujeres, un grupo de varones, lo que sea. Necesitamos tener nuestro devocional. Que por cierto, hay devocionales todavía. Si quiere pasar a la librería, puede comprarlos todavía. Y si usted ya tiene el suyo, regálelo. Compre uno y regálele a alguien un devocional. Cuesta 30 pesos, no es caro. Realmente es simbólico lo que pagamos por este devocional. Entonces no es suficiente. Por eso decía ahí, son faltos, son torpes. Fíjese cómo a pesar de escuchar lo que Jesús antes de ser crucificado les enseñaba, no habían aprendido ni entendido lo que Él les hablaba. No habían entendido. Es alarmante. Hay un libro que ahorita no recuerdo el título, pero hay un libro que hace una encuesta a nivel nacional en los Estados Unidos, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, en las escuelas, hacen encuestas en las escuelas, y es impresionante la capacidad que tiene la gente para no aprender. No aprende la gente. Les preguntan a los chicos de la escuela, ¿qué viste ayer en la materia de biología? ¿Biología? Sí, biología. No me acuerdo. No se acuerdan. Oye, predicó hoy el pastor en la tarde, estás comiendo en tu casa en la tarde. ¿De qué predicó hoy el pastor? De que Dios es bueno. No. ¿Qué predicó exactamente? No, pues ya no me acuerdo. La gente no está aprendiendo. Esta encuesta la hicieron en Estados Unidos. Y pues yo creo que los resultados en México a lo mejor andan igual, o a lo mejor hasta un poquito más alto el porcentaje de gente que está escuchando pero no está aprendiendo. Y mira, si tú no aprendes algo que Dios te quiere dar, cuando te encuentres en el momento de la prueba, no la vas a pasar. No la vas a pasar. Porque no vas a saber qué hacer. Porque no aprendiste. O a ver, muchachos, los que están, ¿cuántos están en la escuela todavía? Alcen su manita. ¿Uno nada más? Ahí están, más estudiantes. Cuando no estudiaron, cuando no le pusieron atención al maestro, ¿pasan el examen o lo reprueban? Por ahí alguien dijo, no, yo sí lo paso, pero copiando. Eso no sirve, ¿no? Lo mismo es en las cosas del Señor. Si tú no estás poniendo atención, si tú no aprendes las cosas que Dios te está hablando, no vas a pasar la prueba. Vas a verte como aquellos dos que caminaban en Emaús, tristes, deprimidos, enojados, frustrados con la vida, con Dios, con tu familia y con todo el mundo, porque las cosas no fueron como tú creíste o pensaste que tenían que ser, y tu corazón se amarga y te pierdes la bendición del Señor. Amén.
dudaron. Fíjese en el 25, ¿qué dice? Que le reprende, ¿verdad? Dijimos, estábamos bien. Fíjense cómo a pesar de escuchar no aprendían. De ahí que no entendían lo que sucedía. Fíjese, como eran insensatos, como eran faltos de entendimiento, como no tenían el conocimiento, no comprendían lo que estaba pasando. Estaban pensando que Jesús ya hasta ahí terminó su trabajo y ya no lo iban a volver a ver. Y ¿sabe qué? Hoy día está pasando lo mismo. Como iglesia tenemos que saber qué está pasando alrededor. Y le digo con cierta pena que a veces no sabemos qué está pasando alrededor de nuestras vidas. No sabemos lo que estamos viviendo, los tiempos en que estamos viviendo. Están sucediendo cosas y estamos viviendo, como dice la palabra, que cuando viniera el tiempo del arrebatamiento, unos estarían dándose en casamiento y ¿qué más dice? Comiendo y bebiendo, haciendo todo menos la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Este es un tiempo en donde la iglesia no puede estar así. Es que todo el mundo hace eso, es normal. Pastor, por favor, pues hay que divertirnos, hay que hacer cosas. Sí, yo no digo que no, está bien, hay tiempo para todo, pero que no te gane lo otro. Nosotros no podemos estar como iglesia de Jesús, no podemos estar bebiendo y comiendo y haciendo lo que todo el mundo hace, mientras no sabemos lo que Dios quiere para ese tiempo, para su iglesia y para este tiempo, para la tierra. De ahí que sus ojos no percibían más allá de lo que sus ojos naturales veían, y solo eso era su guía para decidir. A veces lo que vemos es lo que nos guiamos. Lo que vemos en lo natural, voltea a ver al que está a tu lado. Al tu lado, velo. Dile, ¿te ves muy bien? Te ves muy bien. Algunos como que no lo creyeron más, dicen, ¿de veras? Y como que se fueron y querían irse a ver al espejo, ¿verdad? No, así se ven bien. Bueno, fíjense entonces, nada más ellos se guiaban por lo que vean sus ojos naturales, y a veces estamos guiándonos por lo que vemos nuestros ojos naturales, pero tenemos que guiarnos por lo que nuestros ojos espirituales tienen que ver, más allá del momento, más allá de la circunstancia. Lo que Él les hablaba, dice, de ahí que no entendían lo que sucedía, no percibían más allá de lo que sus ojos naturales veían, y solo era su guía para decidir. Yo creo que hoy día pasa lo mismo. Por no aprender, por no leer, por no comprender lo que Dios está diciendo de diferentes maneras, algunos divagan. Restaurante Océano Dorado, siempre compartiendo los sabores de la gastronomía en mariscos, de la cocina del estado de Guerrero y Morelos. Ambiente familiar, especialidades de la casa, guachinango a la talla, langosta, filete de pescado relleno y mucho más. Todo elaborado deliciosamente. Libramiento a Burgos, Colonia Las Ánimas, Temisco, Morelos. 15 años de servicio nos respaldan. Visítanos. Cárnicos Río Sánchez te ofrece variedad en cortes, los mejores cortes, frescura y calidad. 15 años nos respaldan. También tenemos sancochado, longaniza, manteca, menudeo y mayoreo. Estamos ubicados en la Central de Abastos de Zapata, nave E, local 10 y 11. Además, todos los domingos carnitas. Teléfono 368-3487. Visítanos. Tristes, decepcionados, enojados. Y luego dice insensatos, lo vuelvo a leer, insensatos. Pero pastor, me está ofendiendo. No, solo les estoy hablando sobre la falta de entendimiento. Si usted está pasando por un momento así y ya conoce del Señor, puede ser que le falte sentido común. Otra vez, si usted ya conoce del Señor, usted ya tiene en su corazón al Señor, y usted está pasando por un momento así y usted siente como que va camino de Emaús, le falta sentido común. Carencia de entendimiento.
dominio propio y que gobierne sus emociones. Eso quiere decir que le falta sensatez. A ver, digan sensatez. ¿Sabe que esa es la manera en cómo podemos orar? Cuando usted está orando, cuando tenga sus tiempos de Señor, dame sensatez para vivir mi vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Y usted ya sabe qué es sentido común. Fíjese, el sentido común ya no es tan común. El sentido común no es otra cosa más que sabiduría, pero el sentido común hoy en día ya no es tan común. La gente ya no obra con sentido común. Obra de acuerdo a su carnalidad, obra de acuerdo a sus gustos, obra de acuerdo a sus pasiones, pero con sentido común no obra. Otra palabra que usa el Señor aquí en el versículo 25 que les leí, dice, ¿tardos de qué? ¿Tardos de qué? Tardos de corazón. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tardos de corazón. Es decir, tardos para creer. Tardos para creer. A veces los prejuicios y el razonamiento que a veces tenemos en nuestras propias personas detienen las cosas que Dios está soltando para tu vida. Dios está soltando una palabra. Dios está soltando una promesa a través de los profetas de Isaías, de Ezequiel y de tantas otras citas bíblicas que están en la palabra de Dios, y la está soltando para tu vida. Te quiere bendecir. El Señor está en el negocio de bendecir. Dios no quiere tu mal, Él quiere tu bien. Pero dice que tardos de corazones, tardos para creer. Pues voy a ver. Oye, esta palabra Dios te la está dando. Pues bueno, voy a considerarlo, No, pues quién sabe, es que yo no sé, porque híjole. Y era lo mismo que los que iban camino de Emaús eran insensatos y eran tardos de corazón. Y a veces estamos así, porque así no es creer las cosas que Dios. Y eso te impide recibir y caminar en las bendiciones y propósitos de Dios. Se duda en creer lo que Dios ya dijo. ¿Saben qué? A veces le creemos más al enemigo. Dios dice algo y le duda uno. ¿Y si será? ¿Quién sabe? Que voy a ser un siervo de Dios y que voy a hablar a las naciones. ¿Quién sabe? No le puedo hablar ni a mi papá, ¿no? No puedo hablarle ni a mi vecino. Y el enemigo empieza a hablar. No, tú eres así, tú ya naciste así y así te vas a morir. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí. Además, tú nunca has pasado del corredor. Como dice ese dicho mexicano, ¿cómo dice? La maceta no pasa del corredor, ¿cómo dice? El que nace para corredor. El que nace para maceta, gracias, no pasa del corredor. Y a veces creemos eso. Sí, no, yo ya aquí, pues ya de aquí soy, aquí nací, ¿no? Y no, Dios tiene cosas grandiosas, poderosísimas. Tenemos que afinar más el oído espiritual y decir, Señor, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres hablar? ¿Qué más quieres decir? Dime. Si tú lo dices, yo lo creo. Si tú lo prometiste, yo también lo creo, Señor. Yo no quiero ser tardo para oír, ni tardo para de corazón. Quiero ser rápido, pronto para escuchar. ¿Qué quieres hablar, Señor? ¿Qué quieres decir a mi vida? Yo no me quiero perder la bendición. Usted tampoco, ¿verdad? A ver, busquemos Hebreos, por favor. No pierdan Lucas. Hebreos, por favor. Señor, mire, de veras oro para que esta palabra penetre hasta sus huesos, de veras. Capítulo 6, capítulo 11, versículo 6. Mire, yo no sé si usted, pero en estos últimos días o semanas ha habido un sentir en mi corazón. No puedo describírselo, pero mi espíritu está como expectante. Así me he sentido. Mi espíritu está expectante. Algo
Algo está por acontecer. Es como que mi espíritu está alerta. Y yo creo que son las cosas que uno tiene que estar apercibido de lo que está por venir. Dios quiere prepararnos. Y a veces el mundo nos está distrayendo. ¿Y sabe qué? No se da uno cuenta. Uno está tan metido que uno no se da cuenta. Me hizo recordar en estos días que estaba meditando sobre Daniel. Dice que fue llevado cautivo a Babilonia y que tenía que comer las cosas del rey, la comida del rey, y vivir de acuerdo al rey. Y Babilonia era una nación idólatra, pagana, que no agradaba a Dios lo que hacían. Y cuando Daniel fue llevado cautivo, fue llevado para ser preparado para gobernar su nación, pero no de acuerdo a los preceptos de Dios, sino a los preceptos de ese rey de ese tiempo. Pero lo que me gusta de Daniel es que, a pesar de que era muy jovencito y de que no estaba cerca a su mamá ni su papá, supo guardar su corazón, supo diferenciar y discernir. Muchachos, discernir, diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tenemos que aprender de Daniel. Si nunca ha leído el libro de Daniel o la vida de Daniel, léalo, porque sabe que vamos a estar en tiempos en los que tenemos que ser sabios y saber en qué sí participamos y en qué no participamos, porque estamos en esos tiempos en los que Dios quiere prepararnos. ¿En dónde nos quedamos? En Hebreos 11:6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con los dos que iban a Emaús? Habían perdido la fe en lo que Jesús les había dicho. Jesús muchas veces les dijo: es necesario que yo me vaya, es necesario que yo muera. No los voy a dejar solos, les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo. Ellos lo habían escuchado, pero se les olvidó, fueron insensatos, no entendieron. Tal vez solamente decían: ay, qué padre predica Jesús, ¿no? Ay, se siente tan bonito cuando Jesús está hablando. Y sí, cuando Jesús habla es precioso, pero no solamente Jesús buscaba que eso recibieran ellos, sino que entendieran lo que Jesús les estaba diciendo. Pero no entendieron, fueron insensatos y perdieron la fe. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De modo, dice aquí en el versículo 6, de modo, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Si te vas a acercar a Dios es para creer lo que Él ha dicho de ti. Si te vas a acercar nada más para sentirte bien contigo mismo, para cubrir un requisito, decir: bueno, ya fui a la iglesia, ya cumplí, bueno, adiós, ¿no? Con permiso. Está bien, pero ¿sabes qué? No va a pasar nada en tu vida. No va a pasar nada. Me gusta cuando dice Jesús, ahí en ese versículo, me quedé en el 6, vamos a regresar a 24:7. Lucas 24, ahí pusieron su dedito. Versículo 26 de Lucas 24. Pregunta a Jesús, está platicando, está respondiéndole a Cleofas, ¿verdad? Le está respondiendo a estos dos. Dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario, Cleofas? ¿No era necesario? ¿No sabías? ¿No escuchaste de Jesús que era necesario que padeciera estas cosas para que entrara en su gloria? O sea, les estaba recordando que era lo que el mismo Jesús les había enseñado. Me gusta mucho cómo el Señor Jesús les habla. Fíjense en el que sigue, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué usó Jesús? La Biblia, la palabra de Dios. Le citó desde Moisés hasta donde llegó y le citaba todo lo que se hablaba de Jesús, de lo que él decía.
citándoles, les empezó a hablar la palabra que había sido dada por los profetas para la anunciación de la venida de Cristo, y todas las palabras que fue diciendo de los profetas. Me gusta que Jesús usa la palabra, las escrituras, la palabra de Dios, y de eso debemos hablar y predicar. Ese tiene que ser tu espada que debes de traer, tu espada con la cual tienes que predicar. De esto tienes que hablar a la gente, de esto tienes que compartirles, de esta verdad preciosa que Jesús está hablando aquí. Y dice que uno de los proverbios dice: la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos, y no solo para nuestros huesos, para todo nuestro ser. Está en Proverbios. La palabra produce vida. La gente que está en depresión, que está en problemas, no es necesario que vaya al psicólogo siquiera. A veces no necesita medicamento, solo necesita la palabra, porque la palabra trae sanidad a las personas. Cuando tú escuchas la palabra, algo pasa en el espíritu, se rompen cosas, porque la palabra de Dios es luz. Y donde hay tinieblas, viene la luz del Señor y se disipan las tinieblas. Se va el temor, se va el miedo, se va la tristeza, se va la depresión, se va la enfermedad. Por eso tiene que ser la manera en como tú usas. Por eso Jesús la citaba, porque Jesús mismo sabía que si citaba la palabra, la tristeza de esos dos se iba a ir, la depresión se iba a ir, la duda se iba a ir, la incredulidad se iba a ir. Y entre más tiempo estés expuesto a la palabra, tu fe va a ir en aumento, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú estás escuchando de continuo la palabra de Dios, tu fe va a aumentar, vas a creer las promesas de Dios. Pero si no estás escuchando la palabra, vas a dudar. Pues quién sabe, yo la verdad, pues mejor yo voy a hacerlo de esta manera. No hay fe. ¿Y sabes qué no le agrada a Dios? Tu fe, o si es que tienes fe. Comercializadora G62. Estamos ubicados en calle Galeana número 62, Cuernavaca Centro. Tenemos material eléctrico y plomería, láminas de diferentes materiales, artículos de PVC, ferretería, impermeabilizantes, herramientas, pinturas. 15 años nos respaldan. Llámanos. Teléfono 318-8558. Comercializadora G62. G62. Bodega Miranda. Estamos ubicados en Boulevard Coahunáhuac número 13B, Colonia Vicente Estrada Cajigal, Cuernavaca, Morelos. Tenemos productos y materias primas para panaderías, venta de huevo, menudeo y mayoreo. También azúcar, harinas, manteca vegetal, margarina, mejorantes, mermeladas, aceites, esencias, cocoa, etc. Recuerda, Bodega Miranda, Boulevard Coahunáhuac 13B, frente a Chedraui, Coahunáhuac. Teléfono 228-0881. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. 31. Dice: entonces les fueron ¿qué? Los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. O sea, iba Jesús caminando con ellos, y Jesús les dijo: bueno, chao, yo voy acá más adelante. Y ellos: no, quédate con nosotros, ya es tarde, ya mira, ya anocheció, mejor quédate aquí en la casa y aquí te invitamos de lo que tenemos. Jesús hizo como que le convencieron, ¿verdad? Ya bien, vamos. Y estando en una mesa dice que bendijo el pan y lo partió. Y cuando lo partió, ¡fum! El velo aquel, la restricción que había en su mirada, en su visión, la reducción que había en su visión, fue activada y pudieron verlo. ¡Es Jesús! Imagínate. Aquel que había predicado la palabra, aquel que habían seguido, aquel que había hecho milagros,
estaba pero resucitado. Había muerto y había resucitado. Jesús. Se impactaron. Yo creo que se fueron de espaldas cuando lo vieron. Es Jesús mismo. Es Jesús mismo. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Wow, qué maravilla. Yo los veo así como muy tranquilos. Yo estoy emocionado y ustedes yo los veo como que qué maravilla, o sea, qué tremendo. ¿Eso les causa asombro? O sea, imagínate que ves a Jesús ahorita. Wow, Jesús. Yo no sé qué haría. Yo tal vez me tiraría al piso, yo lloraría, danzaría, tal vez, ay Señor, estás aquí, ¿verdad? Wow. O sea, lo vieron ahí en la mesa sentado. Es Jesús. Y apenas yo creo que quisieron decir algo, se desapareció. ¡Pum! Qué tremendo poder distinguir, mirar, contemplar, que Dios te hable y te permita percibirle tal como Él es, glorioso, hermoso. Imagínate qué precioso momento. Fue, yo creo que el mejor momento de su vida, el ver a Cristo resucitado. Miren, dice el 32 ahí, y ya vamos a terminar. Oh Señor. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Yo creo que se quedaron viendo. No ardía, ¿no sentías que ardía algo? ¿No sentías que había un fuego mientras Él caminaba con nosotros? Aunque no lo reconocimos, había algo que nos decía y que era como un fuego que te quemaba aquí en tu corazón. Y yo creo que lo dijo, yo también experimenté eso. Y eso es lo que Dios quiere que tú experimentes todos los días que andes sobre la tierra, que experimentes el fuego del Espíritu Santo, el fuego de la presencia de Dios. Y no que camines triste y desconsolado y deprimido, abatido, sin esperanza. Y que sabes que el día de mañana que tu esperanza, a cual lo has puesto en este momento, si no se hace y si no se cumple, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si no llega a ese proyecto que tanto sueñas? ¿Te vas a ir como el camino a Emaús? ¿Te vas a regresar? ¿Qué pasa si no llega aquello que tanto has soñado? ¿Qué vas a hacer? A lo mejor ahorita estás tranquilo y dices, no pasa nada, yo voy a seguir buscando a Dios. Ajá. Me ha tocado ver muchos que cuando no llega lo que esperaban que llegara, se han ido por el camino de Emaús. Y sabes, muchos no han regresado. Y que sabes que el día de mañana que tu esperanza, a cual lo has puesto en este momento, si no se hace y si no se cumple, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si no llega a ese proyecto que tanto sueñas? ¿Te vas a ir como el camino a Emaús? ¿Te vas a regresar? ¿Qué pasa si no llega aquello que tanto has soñado? ¿Qué vas a hacer? A lo mejor ahorita estás tranquilo y dices, no pasa nada, yo voy a seguir buscando a Dios. Ajá. Me ha tocado ver muchos que cuando no llega lo que esperaban que llegara, se han ido por el camino de Emaús. Y sabes, muchos no han regresado. Muchos no han regresado. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de tu vida espiritual? Yo quiero que terminemos con esta última porción que dice 33. Y levantándose en la misma hora. ¿Cuándo? Levantándose al otro día. Levantándose un mes después. Levantándose cuando terminaron la secundaria. Levantándose cuando terminaron un negocio. Levantándose cuando ya tuvieron tiempo. Levantándose cuando era fin de semana. Levantándose cuando era lunes. ¿Sabes qué? Que cuando arda tu corazón de la presencia de Dios, no va a haber excusa para que hagas la voluntad de Dios. No vas a decir, es que mañana, es que la otra semana, es que ahorita tengo otra cosa que hacer, es que
Dice aquí que levantándose en la misma hora. Quiere decir que esto, quiere decir, traduciéndole, viene de una raíz hebrea que dice instantáneamente. No es cierto, no es ninguna raíz hebrea, pero es ya. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿A dónde volvieron? ¿De dónde venían? Iban camino de Emaús. Estaban en Jerusalén porque ahí había acontecido que habían escuchado a Jesús, la palabra de Dios, habían sido bendecidos. Se acabó eso, murió Jesús, no entendieron, fueron insensatos, se iban regresando a Emaús, tristes, enojados, frustrados. Y cuando Jesús se revela, se regresan a Jerusalén, se regresan a las cosas de Dios, hacen la voluntad de Dios, están en el lugar que Dios les indicó, están haciendo la voluntad de Dios. No se quedan acá, pues bueno, sí, ya entendimos, pero aquí nos quedamos estacionados un ratito. Dice que inmediatamente es tiempo de que regreses. Si te has ido a camino de Emaús, es tiempo de que te regreses a Jerusalén a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios te encargó y te encomendó. Ya no hay tiempo para que digas la otra semana, la otra quincena, vamos a ver, déjame pensarlo, deja que tenga un tiempo, ahora que esté de vacaciones, ahora que tenga más dinero, ahora que tenga menos dinero, ahora que tenga más tiempo, ahora que tenga menos tiempo. No, dice aquí en este versículo que yo estoy leyendo que inmediatamente, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Es el tiempo de que necesitas sentir el ardor en tu corazón de la presencia de Dios. Universidad Internacional José Vasconcelos, centrados en la enseñanza y el aprendizaje. Universidad Internacional José Vasconcelos, Avenida Cuauhtémoc número 56, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Ofrece carreras universitarias tales como Derecho, Docencia, Educación Física, Administración de Empresas y más. Maestrías en Ciencia Jurídica Empresarial. Ofertas educativas, preparatoria, idiomas, todo esto en un ambiente de cordialidad y profesionalismo. Una perspectiva diferente de la educación.